Mi único comentario sobre los demonios en esta lección es sobre la pregunta sobre la posesión demoníaca y el cristiano. Cuando estudiamos los evangelios, no cabe duda que había mucha presencia y actividad demoníaca. Sería un error pensar que esa presencia demoníaca de alguna manera ha cesado en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Al revés, creo que ha aumentado. Pero la pregunta es sobre la posesión demoníaca. Si los demonios pueden poseer a una persona. Creo que sí, la Biblia es clara sobre esto y vemos los ejemplos en los evangelios. Cuando esto sucede, los demonios toman control de la voluntad de esa persona, de su personalidad, aún dirigen su vida. La palabra griega diamonísome en sí no se debe de traducir como posesión demoníaca. No hay tal palabra para posesión demoníaca, sino la palabra diamonísome debe ser traducida como estar bajo la influencia demoníaca o estar endemoniado. Estar endemoniado, pero no como posesión demoníaca, aunque esta es la manera que frecuentemente hablamos. El gran debate es si un cristiano puede ser diamonísome. Algunos dicen que no, porque argumentan, ¿cómo puede el enemigo estar donde está el Espíritu Santo? Pero los que tales dicen, olvidan que Satanás a menudo visita la misma presencia santa de Dios en el cielo para atacarnos, como lo vemos en Job y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Algo que me ha ayudado con este asunto es pensar de cómo Satanás puede influir la vida de un creyente. O sea, un creyente puede darle lugar al enemigo por medio del pecado, el resentimiento, el odio y abrir, por decir, la ventana de su cuarto. Una persona puede destruir su hogar porque le ata el pecado y el vicio y por lo tanto el demonio lo diamonísome, lo pone bajo influencia demoníaca. Influye su vida y el futuro de su familia de tal manera que la puede destruir. Esto puede suceder de manera paulatinamente. Comenzamos a vivir en desobediencia y en rebeldía, dominado por la carne y el vicio. Y por eso que Pablo nos alerta en Efesios capítulo 4, versículo 27, y dice que no le demos lugar o oportunidad al diablo. Aunque los demonios son una realidad, especialmente en la vida de los no creyentes, para el creyente el enfoque no debe ser los demonios, sino una relación con el Señor Jesucristo. Por último, ¿cómo triunfamos sobre Satanás y los demonios en nuestra vida cotidiana? Le voy a compartir 5 principios. Primero está el principio del respeto. Aún en los ejércitos humanos existe el respeto entre los líderes opuestos. Debemos respetar, reconocer que el diablo, que Satanás tiene mucho poder, pero recuerden que él no es Dios. Él no es omnipotente, ni puede hacer todo lo que quiera con nuestras vidas. No tiene autoridad sobre nosotros, sino la que le demos. Satanás tiene mucho poder, pero recuerde que más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Segundo está el principio del derrote. Reconocer que Satanás está vencido. El Señor Jesús destruyó su poder, su influencia sobre nosotros. Principio del removimiento del mal. Dice la Biblia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y en ese pasaje de Efesios 5, Pablo le está escribiendo a los creyentes, a la iglesia. O sea, él dice que reprendemos las obras infructuosas de las tinieblas en la vida de los creyentes. 4, el principio de la resistencia. Dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá. Y creo que la idea ahí no es una resistencia defensiva, sino más bien ofensiva. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Entre otras cosas, la adoración a Dios. La lectura, meditación sobre la palabra de Dios. El compañerismo con otros creyentes. La confesión de pecados. 5, el principio de la preparación.
Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Dice la Biblia, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El énfasis en la Biblia no es Satanás, es Dios. Él es el carácter principal de la Biblia. Pero la Biblia sí nos da suficiente información necesaria para saber que en Cristo Satanás está derrotado. Él perdió la guerra, pero su sentencia todavía no ha sido ejecutada. Pero mientras esperamos ese día, hoy puedas tener victoria sobre sus maquinaciones. Otro punto al cual no debemos de perder de vista es que el enemigo desea que cuestiones lo que crees acerca de Dios, que cuestiones su revelación. Y esto lo hizo el enemigo en el jardín, lo hizo con Jesús y lo está haciendo hoy en día con miles de jóvenes creyentes que estudian en las universidades seculares y son expuestos a ridiculización por sus creencias bíblicas y cristianas. Me recuerdo cuando fui pastor de jóvenes por 20 años que trataba de siempre enseñarles la doctrina, la buena doctrina, la teología, compartir preguntas con ellos que iban a surgir en sus estudios en la universidad. Sabemos que el enemigo, como león rugiente, busca a quien devorar y está devorando a mucha de nuestra juventud. Y creo que debemos de redoblar nuestros esfuerzos apologéticos como parte de nuestro ministerio a los jóvenes. En sus lecturas van a estudiar mucho más acerca de Satanás y los demonios. Quiero decirles que ha sido un gran placer para mí como instructor de esta clase de introducción general a la teología. Ha sido un gran gozo poder compartir con ustedes. Y como he dicho ya creo que varias veces, que sus estudios teológicos sean doxológicos para la gloria y la honra de Dios. Que Dios les bendiga ricamente, que Dios bendiga su familia, su ministerio y que le use grandemente para su reino y para su gloria.